quisiera primero entender bien el alcance de la pregunta. Estamos hablando de un proceso de consolidación de los estados financieros, si entiendo bien. El primer tip que se me ocurriría a mí es, eh, pues, el análisis de todo lo que hemos venido comentando, evaluar, identificar correctamente las diferencias temporarias, evaluar las expectativas de recuperación de que se reviertan esas diferencias temporarias. Pues hay que hacerlo eh, completamente en cada una de las entidades que participan en ese proceso de consolidación, ¿verdad? Lo que quiero decir es, ya los estados financieros consolidados no me podrían llevar a mí a pensar en que cambió la naturaleza de una diferencia o que la evaluación que hago sobre una diferencia temporaria cambie porque estoy en un proceso de consolidación, sino que vuelvo y digo, pues como se trata de comparar bases contables con bases fiscales, y en las bases fiscales estamos hablando desde cada entidad como un contribuyente independiente de los demás. Entonces, pues igual la tarea hay que hacerla para cada una de ellas. Sería lo primero que resalto yo, precisamente por la naturaleza del impuesto de renta y la condición de sujeto pasivo que tiene cada una de las entidades. Y yo creo que es la más importante, ¿no? En ese sentido, por lo que tú comentas. Cuando yo consolido estados financieros, pues ¿cuál es el efecto? Mostrarle a los usuarios finales qué es lo que va a pasar con los diferentes rubros, con los diferentes conceptos que conforman ese estado financiero consolidado. Y en este sentido, pues nosotros acá en Colombia, ¿no? Particularmente, y no creo, no sé si tú conozcas algún país que cobre impuestos por los consolidados, ¿no? Siempre los cobran es sobre el separado, la base del individual. Sí, Entonces, exacto. a la misma medida, pues pensaría uno, bueno, aquí no habría lugar a hacer ningún tipo de ajuste en relación al impuesto de renta diferido de las diferentes entidades que conforman ese consolidado, entendiendo que en la práctica, pues cada uno de ellos va a tener su propio efecto fiscal, ¿no? De manera particular. Entonces, yo creo que eso al final del día es lo que resume, porque cada empresa, justo antes de hacer la consolidación, pues tiene que dejar sus estados financieros individuales o el separado en el caso de la controladora, para que cuando comience el proceso de consolidación, pues sencillamente se depuren aquellas partidas que son transacciones recíprocas, se elimine la inversión contra el patrimonio de la controladora y de la subsidiaria, pero el impuesto de renta diferido, pues, es el que va a quedar, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, tal vez habría algo adicional allí, Melba. Pues ya habría que entender, ¿no? Sobre el papel, ya en la práctica, a ver qué particularidades podrían haber, pero en esencia sería eso. Y de pronto, otra cosa que estoy cayendo en cuenta en este momento es, seguramente se requerirá un mayor detalle en las revelaciones, en las notas de los estados financieros. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que la evaluación de las diferencias temporarias hay que hacerla por cada entidad bajo sus estados financieros individuales o por separado. Pero los rubros que generan esas diferencias temporarias sí posiblemente tengan algunos cambios, algunos ajustes en el proceso de consolidación, de tal manera que no sea tan visible, no sea tan fácilmente identificable esas diferencias temporarias en los estados financieros consolidados con el reconocimiento del impuesto diferido sobre diferencias temporarias que sufrieron de pronto alguna variación. Entonces, eso pues llevaría a que un lector de los estados financieros requiera más detalles sobre en los estados financieros individuales cuáles fueron esas diferencias que originaron el impuesto diferido. Claro. Elba nos dice, sí, pero entonces no tendría que hacer ajuste al impuesto diferido, pero esos ajustes por el método de la participación no se podrían duplicar. Entonces, acordémonos que ahí viene un tema de eliminaciones, ¿no? Entonces, esas Claro. eliminaciones, yo no puedo eliminar, por ejemplo, la inversión, ¿cierto? Y la medición de la inversión en los estados financieros de la controladora sin eliminar, ¿no? Si es que llegase a tenerse que registrar el impuesto de renta diferido. Entonces, en el consolidado, ese impuesto diferido hará parte del paquete, ¿sí? De la eliminación que se tenga que generar allí, justamente para evitar lo que plantea Melba, el tema de una duplicidad, ¿no? Digámoslo así, en la aplicación del método de la participación o el impuesto diferido que surge a partir del método de la participación. Ese se tendría que ver en el estado financiero separado, evidentemente, pero no va a pasar al estado financiero consolidado porque, insisto, pues hace parte ya de las eliminaciones relacionadas con la consolidación.